Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las mesas de análisis que se llevan a cabo con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy tenemos una mesa de verdad extraordinaria, denominada Valoración de la Prueba en el Sistema Oral. Está con nosotros la doctora Digna Atencio Bonilla de Panamá, quien es investigadora del Instituto de Estudio e Investigación, fue letrada de la Corte Suprema de Panamá, miembro del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito. El doctor Boris Barrios González, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, entre otras muchas cosas. Vamos a simplificar porque si digo el currículum de los cuatro, no generamos la mesa. Doctor Boris es también un hombre que ha trabajado muy arduamente en el derecho procesal constitucional. Está el doctor Daniel González de Costa Rica, que es magistrado, ex magistrado, nosotros diríamos ministro en retiro de la Corte Suprema de Costa Rica y consultor de la Universidad Internacional de la Florida. Y el doctor Raúl Irruegas Álvarez de México, quien fue coordinador de la formación de la Policía de la Ciudad de México, ¿sí? Como rector de la Universidad de la Policía de la misma Ciudad de México, fue director de formación profesional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Cuatro personajes muy influyentes en América Latina en temas de derecho. Y bueno, iniciamos porque esta mesa va para largo, va a ser un agasajo en desarrollarla. Le iniciamos con Digna Atencio Bonilla. Digna, ¿qué es la motivación de la sentencia? Buenas tardes, agradecida con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez por la invitación que nos cursa en este panel, en donde me siento muy honrada de compartir con los colegas, en su persona, el doctor José de Jesús Naveja Macías. Vamos a conversar un poquito sobre el tema de la motivación y la fundamentación de la sentencia. En ese sentido, tendríamos que empezar por decir, pues, que la sentencia como una resolución judicial, pues, es la que le pone término a un proceso y se compone de dos principios cardinales, que está la motivación y la congruencia. Con respecto a la motivación, pues, podemos decir que la misma es un deber de todos los jueces y magistrados. En el caso del procedimiento penal, pues, que es el tema que nos aboca esta tarde, tenemos pues que para el caso de Panamá estamos dentro de un modelo penal acusatorio en todo el país desde el 2 de septiembre de 2016 y nuestro Código Procesal Penal le impone un mandato, una orden a los jueces y magistrados en el artículo 22 al decir que es su deber de todos los operadores de justicia el motivar las decisiones jurisdiccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que las mismas deben ser congruentes, claras y precisas. También le dice la norma al operador de justicia que en ese deber debe tomar en cuenta que no es la serie de repeticiones de frases preelaboradas, la cita de, como decimos, el famoso copy-paste de una resolución anterior, o traer a cabo extractos de doctrina para sustentar entonces la resolución. No abusar de este tipo de fórmulas para entonces sustentar la resolución judicial, que realmente lo que viene es a responder a las pretensiones de las partes dentro de una causa en concreto. Y es así pues que la motivación junto con la congruencia son las que llevan a cabo esta parte en donde el juez le expone las razones luego de un análisis sesudo de lo que son los hechos que se dieron origen al proceso penal en este caso, el análisis de la actividad probatoria evacuada en oralidad, porque estamos hablando pues dentro del marco de un proceso que se diferencia precisamente en que todo se realiza en oralidad, en los actos ante el juez del tribunal de juicio. Entonces, esa producción probatoria, esa inmediación, la publicidad que se dio dentro del proceso, es lo que permite al juez formarse una idea, una convicción de qué es lo que va a resolver en el caso, y es lo que nos plasma finalmente después de una operación lógica jurídica de esta subsunción de los hechos en una norma, en la parte resolutiva al decirle a las partes finalmente cuál es su decisión de la causa concreta. Perfecto, entonces la doctora Digna Atencio empezó a tocar todo lo referente a motivación y fundamentación de la sentencia. A continuación, el doctor Boris Barrios González, que hará el análisis de lo que son las reglas de la sana crítica. Boris, ¿cuál es el fundamento ideológico de la sana crítica? Gracias, mi querido colega y amigo. Realmente es un gusto acompañarlos y a esta mesa de lujo en la que me has honrado en ponerme. Y agradezco de antemano la invitación de la Academia Mexicana de Derecho, Juan González. Agradezco totalmente la gentileza y un saludo a los compañeros de mesa. Mi querido amigo Jesús,
Hay un debate todavía hoy día en torno a fundamentos ideológicos, en torno a razonamiento probatorio. Para nosotros el razonamiento probatorio tiene unos fundamentos ideológicos que parten desde Immanuel Kant, y mucho antes de Immanuel Kant todavía ya se debatía. Así es que tenemos que buscarlo en el razonamiento, en la escuela racionalista de Kant, y de allí, fundamentalmente en tarea legislativa, encontramos la primera incursión en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. A partir de ese momento se da configuración legislativa, lo que nosotros conocemos hoy como la sana crítica, que también se conoció como sana filosofía, que también se conoció como crítica racional. Son realmente elementos sinónimos de lo que hoy conocemos como sana crítica, que ha evolucionado. El concepto de reglas es un concepto impropio, porque nunca se manejó, Jesús, las reglas de sana crítica, nunca se estructuraron y se dejó abierto precisamente porque se entendió siempre que se trataba de una base filosófica, de un razonamiento filosófico, y el debate en aquella comisión de la ley española de enjuiciamiento civil de 1855 planteó entonces dejarlo abierto y no número aperto y no estructurar. Por eso desconozco el por qué hoy se habla todavía de reglas, porque esas reglas nunca se dieron. Se trata de un razonamiento filosófico que está sustentado en principios, 4 principios que permiten la interpretación, identificación, el contradictorio, razón suficiente, tercero excluido, en relación a interpretar la prueba de qué se trata. Y de allí entonces sí hay normas de valoración, normas de aplicación, sobre las cuales tenemos que seguir independientemente del ordenamiento jurídico en el que estemos, la legislación en la que estemos, y el marco, sea civil, comercial, penal, etcétera, porque en América Latina tenemos el contexto de la sana crítica aplicado como un régimen de valoración de pruebas en distintas áreas del derecho. Entonces, frente a eso, el fundamento ideológico propiamente de la sana crítica parte del Renacimiento. Tendríamos que mencionar una cantidad de autores que hicieron la separación ideológica del derecho y la religión, y a partir de ese momento entra a fundarse, a estructurarse aquel razonamiento lógico y filosófico que perfeccionó entonces Kant, allá por la crítica del juicio, y que fue entonces incluido por primera vez en la obra legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, Jesús. Bueno, continúa el doctor Daniel González Álvarez, quien abordará en general la valoración de la prueba en segunda instancia. Daniel, ¿qué pretende o cuáles son los alcances del recurso de apelación o casación? Primero, muchas gracias también por la invitación que me hicieron para participar en este foro. En realidad para mí es todo un privilegio con mis colegas panameños, vecinos y bueno, y México siempre en mi corazón, y agradezco a la Academia Mexicana de Derecho siempre como miembro estar participando en estas actividades que me parecen muy, muy fructíferas. Mira, efectivamente, para poder evaluar, digamos, el tema recursivo y la valoración de la prueba en el tema recursivo, es indispensable saber para qué son los recursos o qué se pretende. Y esto como punto de entrada, porque ha habido una discusión, y la hubo durante toda la reconstrucción de lo que es el recurso de apelación o casación o nulidad, como quiera denominársele, contra la sentencia, porque originalmente estaba restringido a aspectos de mera legalidad. Es decir, el objetivo central del recurso era fundamentalmente verificar si se había o no violado la ley. Y ahí prácticamente quedaba el objetivo central del recurso, es decir, tenía un carácter esencialmente formal. El recurso era un mero contralor de legalidad y ahí prácticamente se agotaba su finalidad. Hoy se reconoce en realidad que además, porque sigue sustentándose siempre en una violación legal,
digamos, para comprender el problema de la valoración de la prueba, hay que entender que existe otro aspecto, tal vez, que es el fundamental en el tema recursivo, y es la necesidad, y este es el segundo aspecto fundamental como objetivo claro de lo que es un recurso de casación o nulidad o de apelación contra una sentencia de un tribunal de juicio, y es remover la arbitrariedad, fundamentalmente tutelar, digámoslo, en el caso concreto, los derechos fundamentales de las partes. Digamos, no interesa tanto la defensa de la ley, es decir, determinar si se violó o no se violó la ley, sino verificar si a Juan, a Pedro o a María se le violaron sus derechos para reponerlo en esos derechos fundamentales. Y entonces por eso se dice hoy que el recurso es fundamentalmente un amparo judicial frente a la irregularidad procesal cometida por alguien, es decir, ya sea por el tribunal de juicio en la tramitación del proceso o alguno de los sujetos del proceso, en la investigación, la policía o el Ministerio Público o la parte contraria, dependiendo de la posición que uno recoja. Entonces, entendiendo este segundo aspecto, se comprende entonces cuál es la naturaleza del problema de valoración probatoria en segunda instancia, que es al tema, digamos, central de esta mesa. Pero lo dejo ahí para continuar, digámoslo, con el desarrollo, digamos, de que el objetivo central hoy es la protección de los derechos fundamentales. Podríamos agregar, si quisiéramos, tal vez, el tema de que este tema ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en la sentencia de Herrera Ulloa contra Costa Rica, se estableció claramente que el recurso que contempla el artículo 8.2h en favor del imputado de la Convención, es decir, de la Convención de Derechos Humanos, debe ser un recurso ordinario, eficaz, ordinario, es decir, dentro del proceso común y además eficaz, por medio del cual el Tribunal de Alzada pueda corregir las decisiones jurisdiccionales que provocan violaciones a derechos fundamentales. Y que si bien, dice la Corte ya en este fallo, los estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de este recurso, no pueden establecer restricciones que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Y esto está sustentado también, obviamente, en varias disposiciones constitucionales de nuestros países en general. Excelente. Qué bueno que haces alusión al 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que uno pasó en esta sentencia en el caso Herrera, y que hay muchas violaciones en nuestros países, hablando de maneras de impugnar ordinariamente diferente a lo establecido por el 25.1 de la Convención. Ahora, a continuación, el doctor Raúl Irruegas Álvarez, que abordará en términos generales la participación del litigante en la valoración de la prueba. Raúl, por favor, dinos qué retos en general enfrenta el modelo acusatorio mexicano en torno al régimen probatorio, Raúl. Igual que el resto de expositores, me siento honrado, agradezco a la Academia de Derecho, Juan Velázquez, te agradezco en lo personal, estimado Jesús Naveja, quien has llevado un excelente papel, y pues en este caso el que me arropes con estas luminarias que brillan cual lampos en oscuro firmamento, la doctora Digna, el doctor Boris y nuestro querido amigo por todos los mexicanos, el doctor Daniel González, quien en lo personal fue también mi formador, ¿no?, en su tiempo en ProDerecho. Entonces, agradecerte. Mira, los retos y también abordando un poco lo que han tocado los tres expositores que me anteceden y que de cierta forma va de la mano. El tema de la valoración tiene que ver con cuestiones, o el tema probatorio tiene que ver directamente con cuestiones que al final del día el órgano resolutor tendrá que sopesar para un tema de valoración. La probancia en sí, incluso si nos vamos tocando esto por lo primero que hablaba la doctora Bonilla, y en torno a precisamente la cuestión de la motivación, que va muy de la mano. La argumentación jurídica que deba de hacer, por ejemplo, un resolutor, que será completamente distinto. Si vemos textos de argumentación jurídica, incluso de Stephen Tullman, vemos algunos otros del propio Vigo, de Rodolfo Vigo, de Manuel Atienza, estos presupuestos o el esquema de Tullman, ser algunos soportes extra calificadores para sopesar en un tema tan complejo que es el esclarecimiento de los hechos.
en torno a lo que decía el doctor Boris, incluso antes de abocarme al tema de los retos que enfrenta o que veo desde el litigio, sería todo lo que desde hace mucho tiempo, la palabra de probar viene de probar, que viene de demostrar, que viene de mostrar, y que era precisamente hacer evidente o mostrar, hacer evidente, y esto lo vemos dentro de la evolución de las ideas penales, pues desde el Código de Hammurabi. Si nos vamos siguiendo dentro de esta evolución, después de que pasa toda la venganza privada, y nos vamos a los dos principales que no cambian de estadio, más sí de sistema de enjuiciamiento, como lo es la venganza divina y pública, vemos presupuestos muy fuertes en torno al régimen probatorio, como lo que era, por ejemplo, en este caso, la confesional. O sea, el tema de la prueba por excelencia, que era una situación de fe confesional, o sea, y vemos muchos textos que se dieron en ese tiempo de Kramer y Springer, el martillo de las brujas, etcétera, o en la obra Cumbre de las Letras de Miguel de Cervantes Saavedra, en su primera parte, escrita en 1605, en donde aborda en varios capítulos una crítica frontal al sistema de justicia inquisitivo en torno al régimen probatorio por medio de las ordalías o los autos de la fe. Lo habla en el capítulo 6, del 6 al 8, con la quema de libros, y lo retoma de nueva cuenta en el capítulo 22, en el pasaje de los Caleotes. Esto de la primera parte, no la segunda, que se hace en 1615. Entonces, ahí vuelve a retomar que era con los Galeotes el cantar de ansia, ¿no? Entonces, este soporte que se hacía por medio de algún tema de suplicio, o el suplicio muerte, el que hablara posteriormente en el siglo anterior Michel Foucault, pues veríamos que por medio de que metieran las manos al fuego, por tanto esa frase popular. Finalmente, con lo que aborda, antes de dar respuesta, y disculpen que mi extensión, en torno a una cuestión creo que toral, por lo menos en el marco mexicano, no se ha abordado ni profundizado lo tendiente a la teoría de los medios de impugnación. Entonces se me hace completamente luminoso lo que externaba hace unos momentos el doctor Daniel González, y precisamente vemos ahí también nos tenemos que basar en esta misma secuela histórica, o a los apuntes que diera en su tiempo Floris Margadán o Thomas Monsen, refiriéndonos a lo que era el derecho romano, ¿no? Y vemos ahí los primeros vestigios, tanto antes de los romanos con los griegos, en el tribunal de los Eleastas, cómo se exponía, incluso en algunas figuras que se daban de súplica en frente del pueblo, y estas incluso son mucho más arcaicas que con los propios griegos, que se daban también, por ejemplo, con un ejemplo bíblico, el juicio de Susana. Con esto intentaré, es mi última mención histórica, pero el juicio de Susana, que viene en las Sagradas Escrituras, y en donde se advierte, donde dos espurios jueces intentan propasar con la bella Susana, quien era la ex reina de Judea, por así decirlo, y posterior o acto seguido esto, en la última, ya cuando le iban a lapidar con piedras, les dice un pequeño, pero bastante inteligente, astuto, agudo de mente, que era Daniel, el profeta Daniel. Esto viene referenciado en el libro de Ezequiel, y les dice: permítanme, si se le va a lapidar, de menos que sea con un sustento mayor, ¿me permiten realizarles unas preguntas? Los jueces se pitorrean y le dicen: adelante. A uno le preguntan nada más que va a ser por separado, lo que pauta, por ejemplo, actualmente el numeral 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 391 de la Audiencia de Juicio Oral. Entonces, vemos esta esencia de, primeramente, lo que es la prueba, que ha sido en la secuela, en el curso de la historia, perdón, ha estado presente con personajes también, como lo apuntaba el doctor Boris, con Emmanuel Kant, pero sin dejar de lado postulados de Feuerbach, el propio Jeremy Bentham, quien hace un tratado en torno a la prueba, y otros tantos que siguieron en esta misma tesitura. Retos que tiene el sistema mexicano: uno, comprensión de teoría general de la prueba; dos, en estricto sentido, comprender las dimensiones de las palabras. Diría Gunther Jacobs en su dogmática penal moderna: todo es comunicación. Y en mayor medida el tema de las palabras, de la lingüística, evidentemente se ve en el derecho penal. El penalista, a diferencia de cualquier litigio en torno civil, en torno fiscal, en torno mercantil, evidentemente el primero de los elementos que constituyen el delito como tal, si quieres ver el hecho que se considera como delito, pero el delito como tal es la tipicidad, palabras. Entonces, en esa tesitura, el primer reto sería también el adecuar o ajustar algunos parámetros que en el marco mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Penales, te hablan de evidencia, te hablan de registro, te hablan de antecedente, te hablan de dato. En la Constitución te hablan de dato, en el 261 te hablan de dato de prueba, te hablan de medio de prueba, te hablan de elemento probatorio, te hablan de medio de convicción, te hablan de medio de elemento de convicción. Eso es uno de las cuestiones que son retos,
Y el segundo reto, la formación. Mientras se desconozca de todas estas asignaturas que antes veíamos, teoría de medios de impugnación, hasta histórica, recordar lo que pasaba con las sacerdotisas de Vesta, o todos este tipo de medios de impugnación que existieron, o sea, la revocatio, posteriormente la appelatio, que se ve por vez primera en Roma, pero que se recoge en la apelación en las ordenanzas de Montalvo, etcétera, o conocer de teorías en este caso de la prueba, ver cuestiones que vayan de la mano, por ejemplo, para soportar una vinculación en México, en donde se piensa que porque es vinculación a proceso, el estándar probatorio únicamente es probabilidad, pero te remite a una serie de contenidos en donde te especifica la teoría general de la prueba, idoneidad, pertinencia, pero me basaré principalmente en idoneidad. Si en juego está, como diría el doctor Daniel González, los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos, si en juego está la libertad de una persona, la valoración judicial debe ser mucha más estricta y rígida que si en juego no está la libertad de una persona. ¿Cuáles son las razones del surgimiento del principio de motivación? Sobre las razones del surgimiento del principio de la motivación, recordemos que estamos en un Estado democrático de derecho, en el cual el poder no es absoluto, tiene sus restricciones, sus limitaciones, y en esa labor el juzgador también tiene un deber de responder a la sociedad en la emisión de sus decisiones, en sus resoluciones. Tal vez para quienes estemos en el ámbito de como operadores o auxiliares, en mi caso, de administración de justicia, es el diario y no reflexionamos precisamente el porqué de esta razón de la motivación. Pues la motivación permite, en cierta medida, garantizar la imparcialidad de los jueces. Si bien sabemos que los jueces se deben a la Constitución y a la ley, pues no menos cierto es que a través de este razonamiento que se expone en la decisión judicial, en la parte de las consideraciones, ya sea de un tribunal de juicio colegiado o un juez unipersonal o a nivel pues de la más alta magistratura del país, lo importante es que quien solicite a través de la violación de sus derechos, pues que se le dé una respuesta del caso concreto, tenga una motivación en el sentido de que se explique de forma congruente, clara y precisa cuál es la razón de ser de la decisión a la que se adopta. Esto, ojo, no quiere decir que el juez tiene que responder a todas y cada una de las pretensiones que se plantean, sino que aquellas que tengan un sustento jurídico serán aquellas a las cuales se le dará respuesta. En igual medida, la motivación permite el control difuso de la labor del juzgador. Es decir, en cada caso concreto, como bien abordó el magistrado Daniel, pues tenemos el derecho al acceso a la justicia a través del derecho a recurso. Entonces, en el proceso acusatorio, por el caso de Panamá, en que es de única instancia, tenemos un recurso de anulación contra la sentencia del Tribunal de Juicio y también contra esa decisión podríamos interponer en todo caso un recurso de casación. Entonces, a través de estos dos recursos, lo que se ejerce de parte del juez superior, por decirlo de alguna manera, es un control de la legalidad de las resoluciones judiciales que han expedido pues los operadores de justicia. Es decir, cuando estamos en la vía del proceso, por el caso de Costa Rica, que tiene una doble instancia, la apelación nos permite el control de la actividad de lo que hizo la parte. En este caso, pues estamos hablando de proceso penal, quien comete un delito. Entonces, eso es a lo que se aboca el juez de la primera instancia. Y el control jurisdiccional por la Corte en sede de casación sería entonces respecto de esa legalidad de la resolución judicial. Si esta cumple con todos los requisitos que las normas de procedimiento le dan al juzgador para la realización del proceso. Y recordemos también que la motivación es una de las vertientes del debido proceso y por tal, pues también comporta una garantía fundamental dentro de lo que es la realización del proceso y más en el Estado democrático de derecho. De igual manera, la motivación nos permite el resguardo del principio de la legalidad. Solamente el funcionario, el servidor público, el operador de justicia en este caso, puede hacer todo aquello que la ley señala. Y en su caso, como bien apuntó el doctor Boris Barrios, el tema del sistema de valoración de la prueba adoptado en nuestros países, pues es el de la sana crítica. Y qué mejor sistema para poder exponer las razones de hecho que están llevando a cabo a la realización de este proceso, cómo esas razones las traduce el juez para poder hacerlas encajar o embonar dentro de una norma jurídica y darle respuesta a la pretensión de quien está demandando la restauración de sus derechos, porque al final, pues, y en nuestra moderna concepción del sistema penal acusatorio, pues lo que se busca es una justicia restaurativa,
que al final lo que se busca es la paz social, y todo ello se logra a través de este principio que inspira entonces las elaboraciones de las resoluciones judiciales. Boris, ¿cuál es el método de la sana crítica? Y abundando, ¿cuál es la estructura metodológica de la sana crítica? Mira, entramos a la profundidad de la problemática de la sana crítica. Definitivamente que es el método filosófico, particularmente la lógica analítica por una parte, pero también la estructura metodológica incluye la dialéctica. Y es aquí donde hay una separación idiomática en la sana crítica por parte de operadores jurídicos, litigantes, y o es lógica formal o es lógica no formal. Y hablamos entonces de la lógica analítica, que es la lógica formal, y ahí entran los principios de la lógica y de la filosofía clásica, que generalmente, y esta es la crítica que se viene haciendo en el debate de la evolución de la sana crítica, a la teoría de la sana crítica, porque hoy se plantea no las reglas de la sana crítica, sino la teoría de la sana crítica frente a la evolución que ha tenido el derecho a partir de la segunda posguerra, que ha implicado un cambio profundo en la teoría política, en la teoría constitucional, en la teoría jurídica, que hoy está transformando la teoría del proceso, y en eso también ha venido transformando la fundamentación ideológica de la sana crítica, a elevarla a una concepción teórica. Y por eso tenemos que hablar hoy de una estructura metodológica basada en los principios de la sana crítica y de las reglas de valoración y análisis de la sana crítica, porque los principios es lo que permiten interpretar la prueba, en tanto que las reglas nos permiten aplicar el derecho según el país, según la legislación, a esa aplicación de la sana crítica. Hay países que tienen una regulación en normativa distinta, pero lo que no cambia es el fundamento filosófico. Cuando hablamos de los principios rectores de la lógica, eso no cambia en ninguna parte. Y tenemos que hablar del principio de identidad, del principio del tercero excluido, del principio de razón suficiente, del contradictorio, por lo menos 4 principios que no varían. Lo que sí vamos a encontrar, José, en algunas legislaciones es si la prueba es valorada en conjunto o la prueba es valorada individualmente, y ahí viene el contexto entonces metodológico de la argumentación de la prueba. Y hoy la argumentación que viene en el cambio ideológico también del viejo modelo inquisitivo mixto, donde hablábamos del binomio fáctico-jurídico, a la nueva concepción, a la evolución en torno a los elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Significa que hoy la prueba exige una argumentación propia, no inmersa ni en lo fáctico ni en lo jurídico, sino en el análisis de la prueba. Y eso es su contenido metodológico hoy, que ha venido cambiando, y por eso hoy se eleva el concepto de la sana crítica a una concepción teórica, estructurando principios y estructurando reglas, y ahí se plantea entonces una diferencia entre principios y reglas en cuanto a la aplicación y la interpretación y a la metodología. José de Jesús. Daniel, ¿puede un tribunal de apelaciones o de casación valorar la prueba recibida en la audiencia de juicio oral? Efectivamente, y creo que retomando lo que dice mi apreciado profesor Barrios, lo que ahora señalaba en relación con hechos y derecho, que esta fue, digamos, una polémica que se dio a finales del siglo pasado en relación a los alcances, digámoslo así, que tenía el recurso de casación o apelación contra la sentencia, digamos, en un sistema de única instancia, donde se decía que el tribunal de alzada no podía descender, y se hablaba como una cuestión espuria, descender al problema fáctico probatorio, y que debía reservarse solo al tema jurídico. Hoy este criterio tradicional está totalmente superado, como muy bien lo señala el profesor Barrios, y en realidad los sistemas latinoamericanos reconocen la posibilidad de que se pueda hacer valoración de prueba si es que se quiere, de alguna manera, respetar las garantías fundamentales o los derechos fundamentales de los sujetos que están
pidiendo tutela judicial efectiva, pero lo hacen de una manera restringida. Es decir, no hablan de un examen abierto y directo de valoración de prueba para preservar digámoslo así, la trascendencia del juicio oral, por respetar el principio de mediación, la voluntad y participación de los sujetos en el proceso, su derecho a presenciar y participar en la recepción de prueba, en primera instancia, lo que implica que el de segunda, que no va a estar presente en el desarrollo y la recepción de la prueba, o en el desahogo de la prueba, no podría entonces realizarla con la misma propiedad que lo haría el tribunal de primera instancia. Pero sí hay valoración de prueba todas las veces que se permita impugnar, por ejemplo, la fundamentación o la motivación, a lo que hacía referencia la profesora Tencio. O sea, la violación a las reglas de la sana crítica, la violación al principio de inocencia, la exclusión de prueba. En todos estos casos, para que el tribunal de alzada pueda valorar o examinar si se produjo o no se produjo la irregularidad procesal, es indispensable que de alguna manera incursione en un tema de apreciación probatoria. También el tribunal de alzada puede valorar la prueba no oral o la que se reciba en segunda instancia o en casación. Acordémonos que después del fallo de Herrera Ulloa versus Costa Rica, se admitió y los códigos procesales latinoamericanos comenzaron a receptarlo, la posibilidad de que en casación se recibiera prueba en ciertos supuestos y bajo ciertas condiciones. No es que se va a repetir el juicio, pero sí se establecieron condiciones para que esto ocurriera, sobre todo para acreditar irregularidades procesales o bien para cuestionar un aspecto fundamental del contradictorio que tenga que ver con la responsabilidad del imputado. Obviamente, digamos que esto implica que si el tribunal de alzada va a recibir prueba, también tiene que valorar prueba. Pero lo hacen, los códigos latinoamericanos en realidad nunca han admitido una apertura total. Incluso me permito mencionar el código el nacional de procedimientos penales, el mexicano, que señala, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque representa más o menos lo que ha ocurrido en la mayoría de nuestros países. Señala, dice, la fracción segunda del artículo 468, dice, puede impugnarse la sentencia en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba. Vean que señala de que está indicando de que las partes pueden impugnar la sentencia en aspectos siempre que referidos en la sentencia, distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de mediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. Esta norma fue declarada contraria a la Constitución y me parece que con buen tino por la Suprema Corte en un reciente precedente, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que esa disposición es contraria a la Constitución y dijo expresamente que el recurso de apelación, porque en México, nada más para informar, se le denomina apelación también al recurso de impugnación contra la sentencia del Tribunal de Juicio Oral, a pesar de ser un sistema de única instancia. Es decir, por lo menos de solo una instancia, primera y la impugnación, digámoslo así, como ocurría en la mayoría de nuestros países. Hoy no ocurre así en Costa Rica, como muy bien ustedes lo han señalado, Colombia tampoco, y algunos otros que han admitido la apelación, además de la casación. Y entonces dijo la Suprema Corte de Justicia en México que el recurso de apelación es procedente para permitir que el Tribunal de Alzada revise en forma integral la sentencia definitiva por la que se condenó a una persona penalmente. Y por eso dicen que esa norma no es compatible con el derecho de toda persona sentenciada penalmente a que su sentencia de condena pueda ser recurrida ante un juez o tribunal superior reconocido. Y señalan, y cito los artículos que citó la Suprema Corte, primero el 17 constitucional, el 14
punto 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también señala el pacto, y el 8.2H de la Convención Americana sobre derechos humanos. O sea, lo que la Corte está señalando es que es indispensable que el órgano jurisdiccional revisor tenga atribuciones para analizar tanto cuestiones jurídicas como fácticas y probatorias. Y así lo dice en forma expresa. Claro, el tema, digamos, tiene fundamento constitucional. En el caso mexicano, obviamente, el artículo 1 y el 2 que hablan sobre ese amparo extendido, ¿no?, de la protección de derechos fundamentales que exige esa valoración, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo cité el caso Mauricio Herrera, pero ha habido varios fallos de la Corte Interamericana que ya han reiterado y han fortalecido, digámoslo así, el derecho de recurrir y la necesidad de que en segunda instancia se produzca en cierta medida, digámoslo así, un análisis del material probatorio, un análisis, digámoslo, de lo que se puede conocer, de lo que el tribunal ha examinado en primera instancia, para poder amparar al sujeto que está recurriendo en el caso concreto. Raúl, remitiéndonos a esta participación del litigante en la valoración de la prueba en México, ¿cuál sería el problema principal en tratándose de la valoración en audiencias preliminares y de juicio? En gran medida, parte del problema es el conocimiento de fondo de la teoría general del proceso, de teoría general en este caso, la argumentación jurídica y teoría general de la prueba. Hace unos momentos que hablaba la doctora Digna Bonilla en torno a lo que es la motivación, y precisamente ahí vemos también una cuestión, por ejemplo, de los juzgadores, por vía de la motivación es como adquieren legitimidad. Evidentemente, por vía de sus sentencias es como adquieren esta legitimidad, que por ejemplo, en comparativa con otros poderes, como es el propio legislativo, pues lo tienen por un sistema democrático, ¿no? Entonces, esta legitimidad va muy de la mano a la forma en cómo resuelve el juzgador. En torno a ello, el conocimiento les permitirá, por ejemplo, no incurrir, aunque el error es parte de la condición humana, y el humano es proclive al error, lo cierto es que tratará de depurar vicios que pudieran existir, por ejemplo, los errores o vicios, como lo llama la teoría de medios de impugnación, vicios en judicando, vicios en procedendo. Entonces, primeramente, tener un parámetro. ¿Por qué no hacer ese vicio? Bueno, si sé argumentar jurídicamente como resolutor, evidentemente motivaré correctamente. ¿Qué es la motivación? Argumentación al final. Voy a poner un ejemplo porque es en audiencias preliminares y de juicio lo que mencionabas hace un momento. Y voy a tratar de abordar algunas cuestiones que he escuchado, por ejemplo, del doctor Boris, que mencionaba volver a los principios clásicos de esta lógica. Pues sí, o sea, creo que hoy más que nunca podríamos volver a los presupuestos básicos que plantea en 6 libros, por ejemplo, el organón de Aristóteles, que el organón significa instrumento, como lo dijera Porfirio. ¿Para qué? Pues para tratar de ordenar e identificar cuando se argumenta correcta o incorrectamente, en torno a la dialéctica, como lo mencionaba también el doctor Boris, o sea, la distinción desde Aristóteles, que se da una distinción total de lo que era la dialéctica, de una parte como discernimiento, y posteriormente, o sea, ubicando con discernimiento la cosa, y por otro lado, haciendo también su compendio de retórica, ¿no? Textos recientes que tienen que ver con valoración, por ejemplo, a partir del siglo pasado, podemos ver algunos de Carlos Bá Ferreira, su lógica viva, en donde por medio de modelos dice que muchos de los problemas son de lenguaje, incluso que después vendrán en un tema de interpretación judicial. Problemas de lenguaje que podemos ver con otros lingüistas, como podría ser Ferdinand de Saussure, que podrían ser Jacques Derrida y demás. ¿Cómo componer? Primeramente para después interpretar, pero la propia producción normativa tiene algunas complicaciones, como lo podemos ver en textos que lo hablarían la tópica de este Theodor Five, lo hablaría Chaim Perelman en la nueva retórica, un enfoque distinto, porque en este modelo que tenemos actualmente acusatorio, en donde el distingo principal, como lo mencionara la doctora Digna, es la oralidad, hay que tener mucho cuidado de las palabras. Yo se los dije, tuve una audiencia la semana pasada, precisamente de apelación, aquí en México, como bien lo refería el doctor Daniel, no solamente es incluso por un tema como casación de sentencia, sino el propio numeral 467, o derivado del título 12 a partir del 456, pero en el 467 establece cuáles podrán ser susceptibles de apelación con 11 fracciones tendientes a autos de juez de control. Y te habla de la sentencia en el 468, precisamente por presupuestos de tribunal de enjuiciamiento. Pero bueno, tengo la audiencia como tal.
es ampliación de agravios únicamente, no puedes ir más allá de la pretensión de agravio. Posteriormente tiene su participación, fue virtual, fue en el despacho. Posteriormente participa el Ministerio Público, y el Ministerio Público, bueno, su señoría, al margen de lo que haya dicho la defensa, quiero manifestarle que existe de uno de los coimputados, que no era propio de la audiencia, uno de los coimputados incluso quiso llegar a un procedimiento abreviado. Sin conocer la figura del procedimiento abreviado, a diferencia de un criterio de oportunidad, no podrías establecerlo posteriormente en perjuicio de otros. 2, de conformidad a las pautas del 201 al 207 del Código Nacional. 2, hay un principio en teoría de medios de impugnación que es el non reformatum impeius, que si bien en algunos códigos en México, en nuestro país, incluso no lo han respetado, desde hace mucho tiempo el non reformatum impeius forma parte y no podrá ser en perjuicio más allá de los planteamientos que sean como motivo de apelación. Entonces, ahora regresaré con todo esto del tema de valoración probatoria, que tiene que ver también las consideraciones, por ejemplo, en apelación, ¿qué es lo que revisa del juez de control un magistrado de circuito en materia federal? Pues lo que revisa es que uno de los agravios que nosotros planteamos en el despacho, por ejemplo, es tendiente, siempre el de cajón, es el de fundamentación y motivación. Muchas veces van de la mano, o sea, van de la mano de ¿por qué no? O sea, si fundaste, ¿cuál era la génesis, el fundamento del origen de esa norma? O sea, ¿cuál es la norma? ¿En dónde establece esto? Y 2, la motivación. ¿Con qué argumento lo está soportando? En audiencias preliminares trataré de dar este ejemplo para ver y después haré lo propio en juicio. En audiencias preliminares en México voy a tomar el caso nuevamente de la vinculación a proceso, que es algo aparte muy conocido por todos ustedes. En México lo que se dice es que incluso en un primer momento que desapareciera la figura de vinculación a proceso, de hecho, a principios de año, en un proyecto de reformas, se decía que volviera a desaparecer. Hoy más que nunca no debe desaparecer. Si en algún momento se pensó si desapareció, no, hoy más que nunca no se puede con la prisión preventiva oficiosa, que resulta, si bien es constitucional, deviene inconvencional. Entonces, no se puede permitir. Pero en relación a los presupuestos, mucho, en este caso, operador del sistema, como puede ser Ministerio Público, asesor jurídico cuando va en coadyuvancia, que a mí me ha tocado también participar del lado del Ministerio Público, o cuando estoy como defensor, en este caso privado, y los propios juzgadores piensan que la vinculación a proceso es una cuestión de mero trámite, de igual manera que, por ejemplo, la formulación de imputación. ¿Cuál es la diferencia? Pues en una formulación es una comunicación, yo le digo a todos, la audiencia inicial es una audiencia de lógica inversa. Vas a vincular cuando tienes los presupuestos, si no, no vas a esta audiencia como órgano de oposición. Entonces vas a vincular. O sea, no vas a formular, no vas a controlar detención, vas a vincular. De la mano de algunos principios rectores como concentración y continuidad, pues vas a vincular. Sin embargo, no, porque es de lógica inversa, no puedo vincular sin antes conceder derechos que tiene el imputado, como sería conocer, por ejemplo, en este caso, además del plazo constitucional, saber qué hechos se le están imputando, si no sería como un tema kafkiano en el proceso, ¿no? Que yo sepa, no conoce nunca que le están comunicando. Entonces, es una audiencia de lógica inversa. ¿Cuál es la diferencia de formulación? Que ustedes también lo saben. Bueno, una simple comunicación. En el momento que además es el auto como resolutivo, que es susceptible de apelación, sería precisamente la vinculación a proceso. Y en este sentido, ¿por qué? Porque posiblemente el juzgador diga, y a mí me lo han dicho en muchas audiencias, jueces federales, jueces locales, bueno, como que justifican al Ministerio Público. Bueno, defensor, pero como sabrá, estamos en una audiencia preliminar, en una etapa bastante previa, en etapa de investigación, se llama en México, pero en otros lugares se llama de estas 3 maneras. Entonces, en una etapa preliminar, y como tanto, pues el estándar de probatorio, pues es probabilidad, y pues, por tanto, independientemente del Ministerio Público, solapan al Ministerio Público cuando no lo debieran de solapar. El presupuesto es mínimo, cierto, es mínimo, pero exige un ejercicio de razonabilidad. Claro que sí. Si nos vamos a la luz de lo que pauta el numeral 316 del Código Nacional, dice que se establezcan razonablemente, entonces el legislador quiere un ejercicio racional, porque el juzgador no es un artilugio atávico. El juzgador es humano. El juzgador, siendo humano y ocupando los principios de la lógica, pues luego razona. O sea, si todo ser humano razona, el juzgador es humano, luego razona. Entonces, ese ejercicio racional lo impone en el numeral 316 y tendrá que decir, dice, que establezcan razonablemente el hecho así como la probabilidad
de que lo haya cometido o participado en su comisión por vía de datos de prueba. Cuando habla de datos de prueba, te remite de forma automática al numeral 261, que palabras más o menos porque no lo tengo enfrente, pero dice de forma errática también referencia a determinado medio de convicción, hablamos de otro tópico, que aún no ha sido desahogado ante órgano jurisdiccional. Me pregunto, entonces, ¿ante quién? Pues si estás ante el órgano jurisdiccional, se estime idóneo y pertinente, te habla de estos dos presupuestos en torno a teoría general de la prueba, idóneo y pertinente, para demostrar, dice, el hecho, así como la probable participación del imputado. El hecho, yo como defensor no quiero probar ese hecho. Y finalmente dice, y la probable participación del imputado, pues se está metiendo en una teoría que se denomina teoría del sujeto responsable, en donde bien pudo el legislador poner intervención en el hecho. Más allá de esta situación también, que pareciera únicamente escrutinio de palabrería, pero no, es tema de semántica, tema de orden. ¿Por qué se llaman ordenamientos? Porque debieran de tener un orden. Entonces, la valoración en torno a régimen probatorio, en vinculación a proceso, no es mero trámite. Si vamos a temas de valoración, que además el Código Nacional establece en el 314-315, dice incorporación de datos y medios de prueba en la audiencia. ¿Qué es lo que pasa por lo menos en los últimos 2 años que he estado litigando? Lo que ocurre es que te dice el juzgador, no le voy a permitir porque no es una mini audiencia. O sea, un argumento falaz totalmente. Yo creo que es un paralogismo porque no se da cuenta con intención realizarlo el juzgador, simplemente se va por lo que ha escuchado. Entonces lo que dice es, no se va a llevar, no le voy a permitir que desahogues medios. Pues para mí mejor, lo presento a modo de dato, la simple enunciación. Pero vean, ese sería un problema. Segundo problema en torno a valoración en la audiencia inicial, en México. Al Ministerio Público, si se acoge al plazo constitucional, le permite, sin que exista contradictorio, le permite, más bien le dice, el Ministerio Público, si se va a acoger al plazo constitucional y va a solicitar una medida de privación de libertad, tendrá que establecer los datos de prueba. De inicio me decían muchos ministerios públicos que estuve también en muchos lados capacitando. Me decían, profe, pero es que eso es injusto. Le digo, pues injusto ¿para quién? Para nosotros como fiscales. No, hombre, injusto para el imputado, porque a ti no te van a refutar. ¿Para qué ibas a la audiencia? ¿Vas a vincular? Es más, si solicitabas por orden de aprehensión, ¿qué presupuesto te pide para orden de aprehensión? Probabilidad. Probabilidad más exigente incluso que si fuera por vía de flagrancia. ¿Por qué más exigente? Porque te remite el Código Nacional un tema de clasificación jurídica con todos los, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Te habla incluso hasta de naturaleza jurídica de la conducta. Cierro con la parte preliminar porque es muy importante. Disculpen a todos los que me están escuchando, que me esté extendiendo, discúlpenme, nada más que es muy importante. Porque hoy más que nunca, incluso en México, no debe desaparecer. Con puro dato, evidentemente, voy a poner un ejemplo muy simple. Raúl viene en su coche y en eso, amarillo y vámonos. Choca contra otro vehículo. Desafortunadamente existe un deceso en este hecho en este hipotético que acabo de inventar. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, con una institución en México de delitos inexcarcelables, como es la prisión preventiva y oficiosa, y si el Ministerio Público supeditado, no estoy diciendo que siempre a la dádiva o cualquier cuestión, pero puede darse, supeditado a ello, hace en este caso, un homicidio en calidad de dolo. Pues la diferencia es que esta persona está en el tanque. Está en la cárcel. Va a tener que estar en la cárcel privado de su libertad. Distinción que si es en vez de que sea un homicidio doloso, sea culposo, no tendría este problema. Entonces, el parámetro para razonar, en este caso, datos de prueba, tendría que ser completamente más fuerte. Y voy a retomar el esquema de Toulmin, que es un libro luminoso que siempre se lo recomiendo a todos mis alumnos porque se me parece el más sugerente en torno a un esquema de argumentación, dependiendo, hay otros también igual de luminosos de Rovira Alexi para ponderación de derechos, etcétera. Pero en tratándose de argumentación, evidentemente el esquema de soportar con mayores a todos los porqués. O sea, si tú evidentemente tienes una pretensión, que también se ve en teoría de medios de impugnación, aquí hay de dos. Hay aquiescencia, o sea, aceptación, queda convencido y entonces ya no necesitas nada. O dice Toulmin, si en este caso, pues necesitas un porqué y entonces vas a ir soportando con estos datos. Entonces, en la audiencia inicial en México, nada, no es tan simple como parece.
Y evidentemente, si quieres, lo dejaré para la última parte porque me extendí en torno a algunas precisiones en la audiencia de juicio oral, con muchos mitos también que en México no abonan en absolutamente nada, tendientes al tema de inmediación. En México, como bien sabemos, es completamente distinto lo que ocurre en los Estados Unidos, por hablar. No quiero hablar tampoco de audiencias preliminares en Estados Unidos como el Tribunal Indagatorio, pero hablaré del jurado popular. Bueno, vamos a la última participación de los integrantes de esta extraordinaria mesa. Digna, ¿cómo se hace el reclamo de la falta de motivación de la sentencia? Gracias, José de Jesús. Sobre el reclamo de la falta de motivación en una resolución judicial, tenemos dos escenarios y voy a referirme específicamente a la decisión emitida por un tribunal de juicio en donde realmente la práctica de prueba se da en la oralidad. Bien, nos queda a través de la vía del recurso de anulación emplear las causales de naturaleza probatoria. Como bien apuntaba Raúl, el tema de que se ve el error de juicio y el error de hecho en el cual ha incurrido el juzgador. Entonces, en esa vía de pensamiento, pues tienes dos causales probatorias, el error de derecho en la apreciación de la prueba y el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Ambos apuntan a que la actividad de ese juicio de raciocinio que tiene que hacer con las reglas de la lógica, la experiencia, el juzgador pues ha tomado una decisión que al final lo que trae como consecuencia es la violación o la vulneración de una norma sustantiva penal, ya sea por una indebida aplicación, una interpretación errónea o una violación directa por omisión o por comisión. Bien, en ese escenario respecto a causales probatorias en particular, contra esa misma resolución judicial, si una de las partes lo quisiera, porque no podemos utilizar los dos recursos conjuntamente, quien anuncia entonces un recurso de casación tendría la vía de la segunda causal, que para nuestro Código Procesal Penal pues se llama una violación al debido proceso. Y la Corte, pues, en sede de casación, ya ha dicho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues, que la motivación de la resolución judicial, en este caso, es una de las vertientes del debido proceso y por tal motivo, quien quiera denunciar ese vicio a través de un recurso de casación que en el modelo acusatorio se comporta realmente en una garantía procesal para los recurrentes, puede denunciar este defecto que se ha dado en la realización del proceso en su fase ya sea de investigación intermedia o la de juicio incluso. Entonces tendríamos esas dos vías. También podría ensayarse un tercer aspecto y sería lo que llamamos las causales concurrentes, que quien denuncie en anulación invoque causales de casación también conjuntamente con ese recurso. ¿Qué haría en el ensayo? Pues precisamente tomaría una causal de error de derecho en la apreciación de la prueba o el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y aduciría conjuntamente la causal que tiene que ver con la violación al debido proceso. ¿Qué impacto genera esto? Pues quien recurre en esta vía, lo que está logrando es que esta decisión vaya a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y si la Corte estima que los vicios de injuridicidad que denuncian la violación del debido proceso en su vertiente de la motivación de la resolución judicial que se encuentra huérfana, que le faltan elementos para poder darnos una respuesta concreta del caso y debido a la pretensión de lo que las partes plantearon, entonces la Corte dice, asumo el conocimiento del recurso de anulación conjuntamente con el recurso de casación. Y si fuera en sentido contrario, pues la Corte diría, bueno, finalmente, pues nosotros no encontramos probado un vicio de injuridicidad que diera lugar a asumir esta causal de casación y por tanto devuelve al Tribunal de Juicio, en este caso el Tribunal Superior de Apelaciones, que es el competente para analizar el recurso de anulación, sería quien al final tendría que pronunciarse si en efecto se verificó esos errores improcedendo o injudicando dentro de la causa en concreto. Y es así como las partes podrían, entonces, a través de estos medios de impugnación. Pero finalmente nos queda también la acción de revisión. A través de la acción de revisión, y es una causal que nosotros, a pesar pues de lo que ya ha iniciado la implementación del modelo acusatorio, seguimos considerando una causal novedosa, porque dentro de la acción de revisión se contempla también una causal que tiene que ver con el error de hecho en la existencia de la prueba, permitiendo que si con posterioridad a la emisión de una decisión judicial en el tribunal de juicio, ya existiendo la cosa juzgada, pues sobrevenga un medio de prueba que sea novedoso, ya sea valorado conjuntamente con las que ya se practicaron en la audiencia o con ese medio de prueba en particular, permita quebrar la cosa juzgada, entonces a través de esa causal de revisión, perfectamente la parte podría entonces impugnar ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia
esta falta de motivación que realmente no llenó los requisitos que venimos indicando, la congruencia, el hecho de ser breve, conciso, preciso, no entrar en la repetición de frases, de citas doctrinarias, el abuso en citas doctrinarias, sino un razonamiento lógico jurídico con base en todas estas herramientas que nos han comentado Daniel, Boris y Raúl respecto de cómo se debe llevar a cabo ese juicio de la sana crítica por parte del juzgado. Boris, en este sentido, ¿cuál es la diferencia entre principios y reglas de la sana crítica y en qué consiste la argumentación de la prueba y su diferencia con la argumentación de la sentencia? Mira, la teoría de la sana crítica ha venido evolucionando, José de Jesús y a los colegas de la mesa, conforme ha venido evolucionando los cambios de paradigma a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y esta concepción ha tenido que irse adaptando a esos cambios por ejemplo, el debate que se inició con Tumlin, que lo mencionó Raúl antes genialmente, que fue el primero que planteó una revisión a la concepción autómata de valoración en el proceso y que fue el punto de partida también para después el debate Hart-Dworkin y de allí la teoría de los derechos fundamentales y la teoría de la argumentación. Y la sana crítica es el método de valoración de la prueba, el que hoy implica una confrontación de reglas y derechos fundamentales. La sana crítica no puede hacer ajeno a ese proceso de evolución. Por eso hoy yo me inclino incluso a hablar de argumentación más de motivación, y los códigos latinoamericanos han ido muy lento, muy tímido, haciendo el cambio del concepto de motivación al concepto de fundamentación y al concepto de argumentación. No se han atrevido los codificadores y los legisladores porque no entienden el fenómeno surgido, porque es un fenómeno filosófico. Y el jurista incluso latinoamericano es un poco reacio al debate de la filosofía, es más pragmático, es más práctico. Y le huye a ese debate filosófico que hoy está inmerso en las transformaciones del derecho. Incluso Daniel hablaba antes de esos derechos fundamentales y de ese fallo en Costa Rica que produjo un cambio a nivel de América Latina. Nosotros estamos en deuda en Panamá, Daniel. Nosotros eliminamos la apelación en los tribunales de juicio por unas causales de revisión. Terrible lo que hicimos, y encima de eso nuestra corte lo validó, ignorando el fallo del que tú tanto citas, que se ha influido en América Latina. Tenemos una deuda histórica en Panamá terrible, lo que hemos hecho. Y en eso tiene que ver incluso ese proceso de evolución de la argumentación. Nosotros hoy no podemos, en el contexto de los cambios de paradigma, ignorar que hay una confrontación entre la teoría de la argumentación y el positivismo lógico jurídico. Eso es irrebatible, porque el positivismo lógico jurídico se quedó en el silogismo y lo cuestionó los grandes pensadores y procesalistas latinoamericanos, señalando que el silogismo como fundamento de la decisión judicial ya no resolvía el problema a partir de la Declaración Universal del Derecho, del Pacto de Roma, del Pacto de San José, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Ahí se quebró la pirámide de Kelsen y se quebró, por lo tanto, la premisa mayor, la ley, la premisa menor, el hecho investigado, allí se rompió. Entonces, frente a eso, hemos tenido que evolucionar hacia la teoría de la argumentación. ¿Por qué? Porque en el análisis de la prueba se confrontan derechos fundamentales. En el análisis de la prueba hay control de convencionalidad y frente a ese escenario hay entonces que revisar la argumentación de la prueba individual, la argumentación de la prueba en el escenario colectivo, porque nosotros tenemos una norma, por ejemplo, en Panamá, sí, la tiene México también, que la apreciación de la prueba, los jueces apreciarán los elementos de la prueba conforme a la sana crítica, de manera individual y de manera colectiva. Y si entramos a la prueba testimonial, que es hoy la prueba en el proceso acusatorio, no puede introducirse prueba si no es a través de la oralidad, tenemos entonces que individualizar, ya sea
el órgano de prueba, el objeto de prueba, el medio de prueba, pero además en conjunto con el resto de las pruebas incorporadas al proceso. Y entramos entonces en el escenario individual de la prueba, tanto así, y en México estoy al tanto de el debate, si es alegato inicial o es teoría del caso, porque no tienen la expresión propia de teoría del caso, del alegato inicial, si entonces entran los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, y eso implica una argumentación individual, pero también una argumentación en la sentencia de la prueba. Entonces estamos en esos escenarios hoy de cambios a nivel latinoamericano. Asimismo, como estamos implementando nuevos modelos de administración de justicia, por ahora en el acusatorio, pero también estamos entrando en el acusatorio civil, estamos entrando en el acusatorio administrativo, estamos en ese proceso de evolución en América Latina también, entonces tenemos que hacer los cambios adaptando esa sana crítica a esos cambios ideológicos profundos que implican la teoría de los derechos fundamentales y que implica la teoría de la argumentación. José de Jesús. Gracias, Boris, muy amable, gracias, Raúl. Daniel, ¿puede el Tribunal de Apelaciones o Casación revalorar o sustituir totalmente el examen realizado por el Tribunal del Juicio Oral? Y una segunda pregunta, ¿no se lesionan los principios de inmediación y oralidad? ¿Y cuáles serían, precisamente, Daniel, para delimitar los límites a esa potestad? Este sí es un verdadero dilema porque casi que no ha habido reglas precisas. Los sistemas procesales no han planteado, y esto hay que resaltarlo, y muy bien aquí se ha expuesto, una sustitución total de la valoración de la prueba de primera instancia en el caso de la segunda instancia. Es decir, no, si bien se ha considerado necesario que el Tribunal de Alzada realice una valoración de la prueba, ningún sistema ha propuesto que esa valoración sea total y absoluta. Es decir, no han planteado la necesidad de que haya un juicio total en segunda instancia. Por lo menos no lo han señalado como que sea indispensable para la protección de los derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional y convencional, la Corte de Derechos Humanos, no ha indicado los límites. Es decir, si ha señalado, ha ampliado, digámoslo así, la necesidad de que el Tribunal de Alzada valore prueba recibida en primera instancia, pero no ha indicado si es absoluto, si es total. Digámoslo, la verdad es que el problema aquí es valorar si otros principios, es decir, si otras condiciones exigen que haya límites y que no pueda ser total, digámoslo, la valoración que realice el tribunal. En doctrina y en jurisprudencia, algunos países sí han señalado que el Tribunal de Alzada puede examinar la valoración de la prueba, pero no sustituirla por la suya propia. Esto tal vez es la clave de lo que podrían considerarse como los límites de la valoración de la prueba en segunda instancia. Por ejemplo, si estima el Tribunal de Juicio Oral que el de primera se equivocó, valoró indebidamente, irregularmente, debe señalar en qué consistió el yerro, cuál fue la violación a las reglas de la sana crítica, como muy bien ha señalado sobre todo el doctor Barrios. Es decir, la necesidad de que se especifique cuáles de todas las reglas o cuál de todos los aspectos que conjugan las reglas de la sana crítica ha sido infringido en el tema de la valoración probatoria. Pero luego el tribunal, el Tribunal de Alzada, al constatar que ha habido una violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba o un problema de falta de fundamentación, como lo señalaba la doctora Atencio, o sea, de detectar de que hay una inadecuada fundamentación o motivación en la resolución que la hace arbitraria, pues aquí el problema está hasta dónde entonces puede ingresar el Tribunal de Alzada para sustituir o para reparar el vicio. Y eso es en lo que no ha habido acuerdo. En general, algunos consideran que no puede ser absoluto. En eso sí estamos claros. La mayoría, digamos, de los que han regulado el problema han señalado que lo que debe hacer el Tribunal de Alzada es constatar la existencia del vicio y si puede ir directamente a reparar los vicios, digamos, ordenando las reposiciones que correspondan en segunda instancia, o bien disponer el reenvío para que se realice de nuevo primera instancia.
un juicio y sea otro tribunal de primera instancia que de nuevo haga la valoración de la prueba y luego se realice la decisión. Esto va a depender también de muchas circunstancias del caso concreto, es decir, depende de la naturaleza de la prueba viciada. Por ejemplo, estamos hablando de una prueba que incide en la decisión, porque si, por ejemplo, hay un vicio en la valoración de la prueba relacionado con prueba que no es esencial, pues el fallo, digamos, aun cuando se reconozca, el Tribunal de Alzada reconozca que se produjo una violación, perdón, de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, no necesariamente va a ordenar una reposición del juicio oral, porque la prueba irregular no es esencial para la toma de decisión. Pero bueno, estas van a ser tal vez las circunstancias. Pero aquí es muy importante, quisiera cerrar tal vez con este aspecto, la participación de los sujetos del proceso. A mí me parece, y creo que los compañeros en la mesa de sus exposiciones se desprende muy claramente, las partes, el problema de la evaluación de la prueba no es un problema de los jueces. Y lo quiero resaltar, porque por lo general se considera que son los sujetos, perdón, que son los jueces los encargados de valorar la prueba. Es cierto que el tribunal al final debe valorar la prueba, motivar la resolución, pero tanto en el tema de la motivación como en el tema de la valoración de la prueba, los sujetos del proceso tienen una importantísima función, y esto en la actividad recursiva, porque deben señalar, por ejemplo, si yo estoy inconforme con la manera, en un recurso ante un tribunal de alzada, estoy inconforme sobre la manera en cómo el tribunal de primera instancia valoró la prueba, mi deber como parte es señalar en qué consistieron estos vicios, dónde estaban las equivocaciones y cuál debió haber sido la valoración correcta. Es decir, en mi criterio y conforme a los resultados de las constancias del proceso. Lo mismo le ocurre a la parte contraria. La parte contraria tendría que hacer lo propio para acreditar que la valoración del tribunal sí es correcta. Si es que le interesa sustentar en segunda instancia que la valoración de la prueba es correcta en ese segundo caso. Por eso me parece que las partes ejercen en esto una función vital. Me parece que el deber de las partes en lo que se refiere a la valoración de la prueba, tanto en primera como en segunda instancia, es de vital importancia. Yo siempre le he dicho a los litigantes, es decir, sean ministerios públicos, sean agentes del Ministerio Público, sean defensores, sean abogados de la víctima, que no esperen del juez que realice una mejor valoración y motivación del caso si ellos no le dieron los insumos, si ellos no le dieron los argumentos en los alegatos, en todo el proceso, digamos, de tramitación del caso, no le dieron todas esas bases para que el tribunal llegara a esas conclusiones. Por eso, lo correcto de un buen litigante en el caso concreto es realizar una valoración bien completa. Y esto tiene que ver con este tema de los límites. Es decir, si yo quiero en alzada obtener un resultado favorable, tengo que señalarle en mi recurso dónde están las violaciones. Y si yo quiero, como parte contraria, que la decisión del tribunal se mantenga, porque me conviene desde la perspectiva de resolución, digamos, desde mi posición, la forma en cómo el tribunal resolvió el caso, tengo que argumentar, tengo que fortalecer digámoslo así, la motivación que el tribunal dio, el examen de reglas de la sana crítica que hizo para determinar que los elementos probatorios permiten llegar a las conclusiones a las cuales llegó el tribunal en el caso concreto. Por eso, y señalar los límites, señalando también cuáles son los límites en el caso concreto para no obtener una decisión adversa a las pretensiones que defienden el caso concreto. Por eso, cerrando, digamos, en este tema, me parece que también, digamos, no solo, obviamente, el tribunal, el juez y los magistrados de alzada también tienen una obligación fundamental en la valoración y la motivación, digamos, y también en señalar en qué consisten los vicios. Sé que está la suplencia de la queja y que eventualmente, de manera oficiosa, el tribunal podría incursionar en el examen, detectar, digamos, si hay posibles violaciones a los derechos fundamentales del imputado. Pero esto es, digámoslo, una regla excepcional. La competencia del tribunal de alzada
está determinada por los agravios que se le han formulado en el recurso concreto. Y a esos agravios es a lo que debe centrarse fundamentalmente, a pesar de estas opciones oficiosas, digamos, que tenía y que eran muy extendidas y muy usadas en el sistema tradicional, digamos, donde prácticamente antes de la reforma, por ejemplo, en nuestros países, México también, Costa Rica también, las partes solo se manifestaban inconformes con la decisión y no señalaban cuáles eran las razones que tenían de esa inconformidad, y el Tribunal de Alzada tenía oficiosamente que examinar todo el caso para ver si habían o no violaciones a los derechos fundamentales, sin que la parte que estaba reclamando y argumentando o exigiendo, digamos, justicia en el caso concreto, señalara de manera puntual en qué consistió el reclamo, en qué consistió el vicio. Y este creo que es uno de los problemas concretos, digamos. Raúl, para cerrar, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad en torno a la obtención probatoria? Y por otro lado, la obtención de información, Raúl. Nada más tocar por ahí de algunos puntos finales como corolario después del exordio de mis antecesores. Del doctor Boris ahí comentaba, y cito, este cambio que a partir de mediados del siglo anterior se da con el denominado giro argumentativo, ¿no? Del que hablaran tanto Robert Alexy como Atienza. Robert Alexy, que su teoría de la argumentación, pues externa también niveles de ponderación, ¿no? Que se da cuando existen colisión de derechos. Textos de Working lo precisaba de forma precisa también, que ayudan a ir más allá de lo que se pauta únicamente en normas, ¿no? Que vemos uno de los grandes aportes que da Working, o sea, ir viendo el aspecto un tanto moral, si se permite el término, desde la moral kantiana, o sea, no es que desconozca las diferencias que como palabras no tienen, la moral y la ética, que son simplemente una es griega y otra es latina, pero que sí, en nuestros países latinos, después sí hay una consideración completamente distinta de lo que es ética en el aspecto universal, o que sería muy similar a la moral kantiana interna. La externa no, la kantiana interna sí, como lo habla en su metafísica de las costumbres, ¿no? Entonces, realmente vemos dentro de estas áreas de oportunidad, que es la pregunta que me realizas, yo un aspecto que me gustaría tocar y considerar o resaltar de lo que comentaba gentilmente el doctor Daniel, tiene mucha razón. Yo creo que es tarea de todos. Las disensiones jurídicas que se presentan, yo lo expongo en muchos foros con el cuento de Cranqueville, de Anatole France, este premio Nobel de literatura, en donde pues ahí se ve prácticamente y se ejemplifica que muchas veces el no conocer cuál es tu labor, tu función, máxime en un modelo acusatorio, pues evidentemente puede llevar a circunstancias pero garrafales, ¿no? Algunas situaciones garrafales. Vemos, no es tautología lo que les voy a decir, un buen juez hace buena audiencia. Un buen juez que sepa en audiencia inicial, cuando alguien ande dilando, a ver, esto ya no, esto no, sin estar de más, sin ser el protagonista, sin ser no, tampoco si grita más es mejor juez, o sea, como lo diría en el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote de la Mancha, el de 1615, evidentemente no, o sea, cuando le da los consejos a Sancho que ya le entregan la ínsula barataria, pues no, o sea, si gritas más no eres mejor. Entonces, realmente un buen juez hace buena audiencia. En juicio, evidentemente, también el tribunal en un colegiado, aunque en México también se permite, de conformidad al artículo 3º, un tribunal de enjuiciamiento en unitario para cuestiones menores y normalmente que se dé en colegiado. Considero que esto incluso pues tendría un mayor resolutivo, ¿no? Con un escarnio que se dé de forma tripartito colegiada, ¿no? Áreas de oportunidad, ver, por ejemplo, mayor capacitación. Yo estuve a cargo, como recién, de la policía más grande de Latinoamérica, que es la de la Ciudad de México, 87,000 policías. Sin embargo, la nueva administración, digo, no es en contra, las cosas como son, uno no tiene por qué tomar partido y demás, pero, por ejemplo, ahorita se están saltando las reglas que pauta la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los policías ya los están sacando con un programa menor de 3 meses, violentando la norma porque es de 6 meses, pero en una formación equiparada, ¿no? Que así se llama, formación equiparada. Los problemas se van a dar en la secuela procedimental. Vemos que la obtención de información deriva también del primer respondiente, deriva también de lo que encuentren como evidencia, deriva también de los vestigios, del hallazgo, en este que yo denomino incluso camino de la prueba.
aparte en un sistema acusatorio adversarial, como diría en su Tratado de los Delitos y de las Penas, César Bonestana Márquez de Beccaria, ¿no? Que las pruebas y los juicios, que las pruebas del reato, así dice, y los juicios sean públicos, en un modelo como el acusatorio, ¿no? Entonces, vemos en este caminito de la prueba que lo que es en principio una evidencia, un hallazgo, un objeto, un instrumento, lo que sea, y cómo va transitando en toda la secuela procedimental, implica el tener mayores, en este caso, destrezas de litigación, sí son muy importantes, aunque últimamente en México ya dicen, bueno, es que no era tanto, no, yo le digo a los MPs, más allá de la teoría del caso, ojo, no es valiosísima la herramienta de teoría del caso, siempre y cuando no confundamos también de dónde viene el término teoría. Porque si no, pues entonces estaríamos hablando, bien dice Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Lógico-Filosóficos, de aquello que sepas, di lo que quieras, de aquello que no sabes, mejor callar. Entonces utilizamos muchas veces de forma desmesurada conceptos como el de teoría sin saber de dónde devienen, del método positivo que se instaurara en un primer momento por Comte, este gran personaje que nace en 1798 y muere en 1857, y derivado también de aspectos que ya se daban desde antes con René Descartes, y te hablan de lo mismo, o sea, la evidencia, probar, ¿no? El probar, el ejemplo de la manzana que pone Descartes con el espejo en su discurso del método, etcétera, ¿no? Entonces, tener claro este presupuesto previo para entender lo que es un método científico, que yo he hablado incluso con mucho criminalista, que piensan que los criminalistas o los peritos resuelven. El único que resuelve es el señor juez, y resuelve muchas veces. El presupuesto de verdad es muy complejo. Es tan complejo que no creo que unos juristas seamos tan arrebatados de sentir que tenemos mayor intelecto que los grandes filósofos que han transitado, muchos de ellos también abogados, como Immanuel Kant o Federico Hegel y otros tantos, ¿no? Entonces, en torno a es la demostración, o sea, tratar de llegar a un esclarecimiento de los hechos, presupuesto de verdad muy difícil, pero el juzgador lo que tiene enfrente es del cajón de las muchas mentiras que se dan, mentiras incluso que no ciertamente pudieran ser con intención. Esto está demostrado por Freud en uno de en los actos fallidos, en uno de sus tratados. Pues hay testigos que posiblemente ni siquiera lo vieron en esas condiciones, pero se generaron ese tipo de pensamiento. Eso puede ser por un lado. Por otro, el valor que se le da en todos nuestros países en Latinoamérica al testigo ni hablemos en Estados Unidos o cuando solicitan procedimientos de extradición, pero al testigo de referencia, cuando muchas veces incluso en audiencia inicial, pues les dice, espérame, pero si lo que le dijo fue, pues yo al que quiero ver es a o que soporten con incluso en el mismo informe que están presentando en el registro, pero de la víctima si lo está relatando, porque me lo relatas de Otra cuestión, ponen las fiscalías exactamente igual un dicho y otro, y también ya está demostrado que no debe ser. Entonces la crítica a la teoría la hago en el sentido, con el mayor recato que sea posible. De hablar de teoría te habla en principio de muchas hipótesis, pero antes de las hipótesis de muchas líneas de investigación, y antes de esas líneas de investigación tener en claro que lo que puede estar en juego es violación de derechos fundamentales, y como tal, yo les digo a los MPs que lo primero que tienen que hacer es dudar. ¿Dudar de qué? De todo. ¿Y tú como MP qué tienes que hacer? Dudar. ¿Dudar de qué? De todo. Estoy hablando de presupuestos en torno al régimen probatorio, niveles de convicción, que es el más allá, por ejemplo, de toda duda razonable, que lo expone en un texto Jordi Ferrer Beltrán, aunque Jordi Nieva Fenol también tiene la duda en el proceso, Michel Tarufo, que ha expuesto un estudio sobre la prueba. Entonces, es dudar sin caer en el relativismo, sin caer en el escepticismo total, desde el enfoque popperiano, si fuera en torno a la lógica de Karl Popper, en torno al principio de falsación, pero sí dudar, o sea, como MP, dudar el por qué lo que te está llevando el policía. 2, corroborar. ¿Y cómo corroboras? Con actos de investigación. Y mandas de la carpeta, si enfrente aparecía en fotos que se encontraba una tintorería, si se encontraba una vulcanizadora, manda a recabar información. Obtención de información, ahí sigue el caminito. ¿Cuál será la parte final en juicio? Bueno, la técnica de litigación. Técnica de litigación que yo no es que esté en contra de la teoría del caso, simplemente en el marco mexicano la teoría del caso como tal expuesta en los alegatos numeral 394 como alegatos de apertura, incluso el propio legislador dice, será una exposición de la acusación de forma concreta, casi le faltó nada más poner lacónica, es decir, al grano, brother, o sea, lo que es. Porque el tribunal de enjuiciamiento ya conoce la acusación. 1, 2. En derecho comparado, ¿qué sucede cuando hay un jurado
pues, con íntima convicción, no tiene que fundar y motivar, un tema que tocó hace unos momentos la doctora Digna, pero en México sí. Bajo y en muchos de los países latinoamericanos se tiene que fundar y motivar. Entonces, cuando no existen los sistemas de jurado, evidentemente el tema de la argumentación jurídica tiene un pesaje menor. Con todo y que la inmediación nunca podrá ser puda, existen presupuestos en nuestra máxima constitucional en México, el 20 constitucional, por lo menos las 5 primeras fracciones que hablan de prueba. Fracción primera, esclarecimiento de los hechos, los objetivos del proceso, que el culpable no quede, etcétera, etcétera. Fracción segunda, la denominada en la dogmática penal por varios tratadistas como Horvitz, Lennon, Masle, Binder, Beitelman y demás, que hablan precisamente de la inmediación formal, presencia del técnico. Tercero, prácticamente no se aborda ahí, pero sería la prueba como tal. La prueba se refiere ya a la inmediación material, o sea, la exposición de la fuente directa, y en este sentido, ¿qué es lo que implica? Del litigante y del operador jurídico, evidente, pero también del juzgador. ¿En qué sentido? Muchos juzgadores no saben de objeciones correctamente, y lo comento porque me ha pasado. Me ha tocado juzgadores que me objetan y que me amonestan después cuando les digo, su señoría, en lo subsecuente, con mucho recato, y le digo, su señoría, en lo subsecuente si podría ser en un sistema entre adversarios, abogado, le pido por favor que guarde silencio, ya resolví. En efecto, y sobre la resolución que acaba de dar, no se admite recurso alguno en torno a objeciones. Sin embargo, yo se lo expongo porque está violentando el acusatorio, la clara distinción de los órganos de técnicos, ¿no? Entonces, los jueces también deberían de hacerlo, o sea, deberían de ser conocedores. ¿Por qué yo lo advierto que no tienen? Porque me he dedicado también a la formación, y el problema es que a los juzgadores no les gusta realizar las dinámicas de simulación antes de estar regándolo en audiencias. No todos, hay excelentes juzgadores, como en la viña del Señor, hay excelentes también MPs, hay excelentes litigantes, y hay también algunos muy malditos. Entonces, esa sería la tarea pendiente, una mayor formación, para demostrar, y en torno finalmente con lo de los alegatos, insisto, la teoría del caso como tal expuesta, tal vez en el sistema argumentativo, en un parámetro argumentativo, el alegato de clausura sí podría tener una validez. ¿Por qué? Porque será la inducción al tribunal de enjuiciamiento de decirle, hey, juzgador, derivado de todo lo expuesto, y atendiendo a los grandes, ahí sí ya echarle la carne al asador con todos los que conocemos, el perfecto orador de Marco Tulio Cicerón, las instituciones de Quintiliano, la oratoria de Cicerón, los discursos de Demóstenes, en donde nos hablara de ese discurso tan magnífico, las Filípicas, en contra de Filipo Rey, Licias con sus discursos, con todo y que era bastante criticable, posteriormente Licias y el resto de oradores en este texto en este diálogo, de Platón, tanto Protágoras o los sofistas, como Gorgias, ¿no? O sea, en donde se advierte Pollux y Gorgias que están ahí discutiendo. Pero es regresar a esas fuentes, tal vez sí tiene un valor preponderante, alegato clausura, y sí conocer la estructura de la teoría del caso, que sin que nos dijeran que así se llamara, y bajando niveles de teoría, porque sería también entonces considerar, yo soy muy crítico en tratándose de teorías de imputación de responsabilidad penal, a las posturas que se derivaron de ahí, pero era la génesis, posturas de 1850, el causalismo deviene de intentar por método científico tratar de resolver un fenómeno como si fuera un problema, el pragma conflictivo derivado de este método, ¿no? Entonces, la principal aportación sería las disensiones jurídicas, con esto concluyo, yo creo que van de la mano muchas veces de una falta de formación, que en México por lo menos no recién, sino no se le quiere invertir a la formación. Y operadores que no están correctamente formados, pues bueno, o sea, no sea que se aspire en torno a un sistema, en torno a un anhelo como es la justicia. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, una mesa extraordinaria, la de valoración de la prueba en el sistema oral, de verdad, el abordaje que se hace primeramente por la doctora Digna Atencio Bonilla en el tema de motivación, donde también viene un gran debate, ya lo dijo Juan Melgarejo, vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que muchas veces jueces resuelve previo a establecer la motivación, y ahí viene para muchos el trabajo de los filósofos del derecho, por parte del doctor Boris Barrios, que le mandan un saludo a varios amigos de las mesas anteriores, Domingo García Belaunde, Marcelo Figueiredo, que lo extrañaron en la mesa, por ahí José Julio Fernández,
que pues también establece este tema de las reglas de la sana crítica. El doctor Daniel González Álvarez, la verdad, un histórico, lo decía Raúl, quien realmente introdujo el sistema a México, trabajó, generó operadores. Ese déficit que me marca muy bien Raúl de operadores, que es un factor exógeno que se ha descuidado muchísimo, y que fue ministro precisamente en la corte, una de las cortes más prestigiadas de América Latina, en Costa Rica, y que a él no le gusta decirlo, pero fue uno de los grandes gestores de la ley de jurisdicción constitucional. Para mí, el primer código procesal constitucional en el mundo, aunque se enoje mi amigo Sergio Díaz Richie, que la va a bronquear, pero una gran ley de jurisdicción constitucional, y que participaste también, Daniel, en la creación de la Sala Constitucional en el 89, en este gran trabajo que se gestó en Costa Rica. Y bueno, mi querido amigo, el doctor Raúl y Ruegas Álvarez, bueno, con esta participación de litigante y que abonó muchísimo a todo lo que sucede en América Latina, no solo en México, un hombre también muy estudioso, Raúl, y todos estos debates académicos que viene uno muy interesante que estamos por subir a las mesas, por el caso de Michel Tarufo, que toda esta corriente que ha generado, ahora habla de la desaparición de la carga de la prueba, y que bueno, va a haber en el caso americano un gran debate que vamos a tratar de subir en la Academia Mexicana de Derecho, porque es el debate que se viene. La verdad que la Academia Mexicana de Derecho los agradece, decía Raúl, que estoy junto a Monzo, yo creo que los cuatro son grandes juristas latinoamericanos, de verdad, son miembros, unos distinguidos, ya lo platicaremos, honorarios, grandes amigos, y miembros del Consejo Directivo, gente muy, muy preparada, y esta mesa yo creo que va a ser un referente ahora que se está viendo todo este trabajo en Europa y en América Latina. Yo de verdad, a nombre de la Academia, les agradezco. Esto va a ser un material pedagógico en el ámbito de la cognición jurídica del más altísimo nivel. Yo creo que quien vea esta hora y media de este gran ejercicio de análisis en relación a la valoración de la prueba en el sistema oral en esta mesa, pues simple y sencillamente la va a ver 5 o 6 veces. A mí se me hizo un análisis como de 3 minutos, fue impresionante todo lo que vinieron desarrollando. Muchísimas gracias, Digna, gracias, Boris, gracias, Daniel, gracias, Raúl, y despedimos esta extraordinaria mesa por parte de la Academia Mexicana de Derecho y nos vemos en la próxima mesa. Muchas gracias a todos.